queridos seres. Hoy les traigo una historia en honor a todos los que crecieron en medio del caos, en hogares donde el ruido asfixiaba, el miedo paralizaba o el silencio pesaba. Me hubiera encantado estar ahí para ustedes, pero hoy, con esta historia, quiero que sepan que no están solos. La oscuridad del armario lo envolvía como un refugio. Noah apretó sus rodillas contra el pecho, hundiendo el rostro entre sus brazos, deseando volverse tan pequeño que pudiera desaparecer. El olor a madera vieja y ropa húmeda lo reconfortaba, como si fuera el único lugar donde el mundo no podía alcanzarlo. Afuera, los gritos se filtraban bajo la puerta como una brisa helada, llenando el espacio con ecos de rabia. Su padre, un hombre de voz grave y aliento a alcohol, lanzaba insultos que dolían como astillas bajo la piel. Su madre, siempre silenciosa, ni siquiera intentaba detenerlo. Sus hermanos, encerrados en sus cuartos, se aferraban a la mentira de que si no escuchaban, no pasaba nada. Pero él sí escuchaba, siempre escuchaba, y cada palabra era una confirmación más de lo que ya sabía desde que tenía memoria. Noah no era querido. Lo había sentido en las miradas frías de su madre, en los suspiros de fastidio de su padre, en la manera en que sus hermanos apenas lo reconocían como parte de la familia. Pero no fue hasta aquella comida familiar que dejó de ser solo una sensación difusa y se convirtió en una verdad innegable. Su madre lo dijo con la misma naturalidad con la que hubiera hablado del clima, mientras cortaba un pedazo de carne en su plato. A ti te queríamos abortar, pero no encontramos las pastillas. El tenedor de su padre rascó el plato. Sus hermanos no levantaron la vista. Nadie reaccionó. Para ellos, no era una confesión impactante, era solo un dato más, una verdad simple y sin importancia. ¿Ves? Nadie te quiere, dijo uno de sus hermanos con una sonrisa burlona. Los demás rieron, como si fuera el chiste más normal del mundo. Pero Noah no rió, tampoco discutió, solo dejó que las risas se desvanecieran. El resto de la cena se volvió un murmullo lejano, sin forma ni sentido. Nada lo había sorprendido, todo simplemente encajó, como la última pieza de un rompecabezas cruel. Noah creció en un mundo sin amor. Aprendió a no esperar abrazos, a no pedir consuelo, a mantenerse en silencio. Pero dentro de él algo latía, algo pequeño, casi imperceptible, pero muy persistente. Un destello de intuición, una voz interna que susurraba que había algo más allá del caos. A medida que crecía, la rabia se convirtió en una armadura. Era callado, serio, observador, pero si alguien lo desafiaba, respondía con furia. Nadie iba a pisotearlo, no otra vez. Se convirtió en una persona reactiva, siempre a la defensiva, siempre esperando el golpe antes de que llegara, porque el mundo, pensaba, no era distinto a su hogar. La primera vez que explotó en la escuela tenía 8 años. Un niño mayor, José, se burló de él en el recreo. Lo empujó riendo con sus amigos. Noah no lo pensó, no lo analizó, fue instinto puro. Sus puños
puños se cerraron y antes de darse cuenta estaba sobre él, golpeándolo con toda la rabia contenida. No era por ese empujón, no era por ese momento, era por todas las veces que tuvo que quedarse callado. Los maestros lo separaron, lo llevaron a la dirección y llamaron a su madre. Ella llegó con la misma expresión indiferente de siempre. No preguntó qué había pasado, no intentó defenderlo, solo se cruzó de brazos y dijo con fastidio: siempre buscando llamar la atención, ¿verdad? Esa noche Noah no cenó. Su padre ni siquiera mencionó lo sucedido, como si no importara, como si él no importara. Con el tiempo, entendió que el dolor era algo con lo que tenía que vivir. Si nadie iba a protegerlo, él se encargaría de hacerlo. A los 17, una noche cualquiera, un hombre le apuntó con un arma en un callejón. «Dame todo», ordenó el asaltante. Noah reaccionó con una rapidez y certeza que ni él mismo supo de dónde salieron. Desarmó al hombre y lo golpeó con tal fuerza que su mano quedó ensangrentada. El tipo cayó, sus cómplices huyeron, pero Noah se quedó ahí, inmóvil, respirando profundo. No era miedo lo que lo invadía, era furia, furia por todo, por todos, por la vida misma. Pero esa intuición que lo había acompañado desde niño nunca desapareció. Era como un hilo invisible que lo conectaba con algo más grande que él. Lo sentía cuando veía a otras familias reír juntas en los restaurantes, cuando escuchaba canciones que lo transportaban a un lugar de calma, cuando cerraba los ojos y salía de su mente a un rincón donde nadie podía alcanzarlo. Hubo momentos en los que el mundo pareció darle respuestas, como aquella vez, una noche de tormenta, cuando estaba acostado en el techo de su casa. La lluvia caía con fuerza, empapándolo por completo, pero él no se movió. Su mirada se perdió en el cielo, en ese negro infinito que parecía sostenerlo. Sintió el agua recorrer su piel y por un instante todo tuvo sentido. No fue un pensamiento ni una revelación, fue certeza. Estaba aquí por algo, algo más allá de la violencia, más allá del dolor. Tiempo después, entró a una librería sin razón aparente. No solía leer, pero ese día sus dedos recorrieron los lomos de los libros hasta detenerse en uno en particular. Lo tomó, lo abrió al azar y sus ojos encontraron una frase que le detuvo el corazón. No eres lo que te hicieron, eres lo que eliges ser. Se quedó ahí, con el libro abierto, sintiendo cómo esas palabras encendían algo dentro de él. Por primera vez en su vida, la furia no habló primero, fue la intuición. Desde entonces, cada vez que el mundo se volvía insoportable, cerraba los ojos y buscaba ese rincón dentro de él. No sabía qué era, ni por qué lo sentía. Solo sabía que ahí, en lo más profundo de su ser, algo seguía brillando. A los 25, Noah tomó su primer curso de desarrollo personal. Había pasado años sintiéndose atrapado en el enojo y la frustración, viendo cómo poco a poco se convertía en alguien que no quería ser. No sabía qué esperar del curso, pero algo dentro de él le decía que tenía que estar ahí. En una dinámica, el instructor le pidió que cerrara los ojos y
y recordara su infancia. Y ahí estaba él, otra vez, el niño que hacía todo por encajar, el que reprimía su dolor con rabia. Ahora siente a ese niño, le dijeron. Noah sintió el peso de su infancia, la soledad, la rabia, pero también sintió algo más, comprensión, compasión por sí mismo. Y en ese instante, sin saberlo, había plantado la primer semilla de conciencia. A los 30, buscó respuestas en la religión. Quería entender qué era eso que intuía desde hace tiempo. Esa presencia más grande que siempre había estado ahí, pero que aún no lograba nombrar. La fe parecía ser el camino, así que se sumergió por completo. Asistía a reuniones, oraba con fervor y confiaba que tarde o temprano encontraría claridad. Un fin de semana, en un retiro, sintió el impulso de renunciar a lo material. Se deshizo de su ropa, su dinero y hasta su Ducati, la moto que tanto amaba. Al hacerlo, sintió alivio, no porque el desapego fuera la respuesta, sino porque por primera vez entendió que su valor no dependía de lo que poseía. Aún así, las respuestas seguían incompletas. Había algo más allá, algo que aún no lograba comprender. A los 40, su búsqueda lo llevó más lejos que nunca. No era solo espiritualidad, no era solo psicología, era todo. Se obsesionó con entender el universo, la mente, la existencia. Leyó sobre física cuántica y misticismo, sobre neurociencia y filosofía. Y ahí, entre líneas, empezó a ver un patrón. Todo estaba conectado. La expansión del universo reflejaba el movimiento de sus pensamientos. Las raíces de un árbol buscaban la tierra del mismo modo en que su alma había buscado respuestas. El flujo de un río era el mismo que el de la sangre recorriendo por su cuerpo. Todo llevaba la misma huella, la misma fuerza, la misma inteligencia. Y entonces lo entendió. No estaba aquí por accidente. No era un error. No era el resultado de que sus padres no encontraran la pastilla. Estaba aquí porque esa fuerza que tejía cada partícula del universo lo quería aquí. Por primera vez, aquella presencia inmensa que había intuido toda su vida se estaba revelando. Era la misma fuerza, lo que lo había acompañado desde niño, la que buscó en la fe, en los libros, en cada pregunta. Siempre estuvo ahí. Desde ese instante, todo cambió. Su existencia al fin tenía sentido. El cambio no fue inmediato, pero cada día algo en él se ablandaba. Su armadura se iba deshaciendo poco a poco. Un día, mientras manejaba, alguien se le cerró bruscamente en el tráfico. Antes, habría reaccionado con enojo, tocando el claxon y maldiciendo. Pero esta vez, solo respiró. Dejó que el momento pasara sin aferrarse a la rabia. Más adelante, un viejo amigo le recordó una ofensa del pasado y en lugar de engancharse en el resentimiento, sintió gratitud por lo aprendido. Se dio cuenta que cada vez que elegía soltar, se sentía más ligero, como si estuviera dejando atrás kilos de peso invisible. Al principio fue difícil. Se sorprendía cayendo en viejos patrones,
reaccionando con enojo o miedo. Pero esta vez, en lugar de castigarse, se detenía. Se recordaba que tenía elección y así, cada vez con más frecuencia, elegía diferente. Hasta que un día, caminando por la calle, experimentó algo que nunca había sentido antes: paz. Una ligereza tan profunda que casi lo hizo reír. Se detuvo, miró al cielo y lo supo. Había vuelto a casa, no porque hubiera encontrado algo nuevo, sino porque se había reencontrado con lo que siempre había sido. Esta historia es un recordatorio para todos los que han sufrido falta de amor y violencia en casa, especialmente por cuestiones de alcoholismo. Un recordatorio de que no eres tu historia, no eres lo que te hicieron, lo que perdiste, lo que dolió. No eres el miedo, la culpa, la soledad. Todo eso pasó por ti, te tocó, quizás te moldeó, pero no eres eso. Antes de todo y debajo de todo, sigue intacta tu verdad. Siempre ha estado ahí, esperando. No necesitas volverte alguien más. No necesitas pelear contra lo que crees ser. Solo necesitas dejar caer la ilusión, las máscaras, las armaduras, las heridas. Y cuando lo hagas, cuando dejes de buscarte en lo que te hirió y te mires de verdad, te encontrarás donde siempre has estado, en ti, entero, ligero, libre, en casa, en esa fuerza que nos sostiene a todos, dándonos este bendito instante de vida. ¿Qué les pareció, mis bellos seres? Esta historia se las escribí con mucho amor, con todo el corazón, porque sé que hay muchos que crecieron, que han crecido, que están creciendo en hogares sin amor, con violencia, y eso los ha llevado a protegerse, construyendo una versión de sí mismos que no representa para nada lo que es su verdad. Y lo sé porque es algo que ha marcado la vida de alguien muy importante para mí. De hecho, esta historia es basada en una vida real. Cambié los nombres, exageré situaciones, inventé otras, pero es basada en una vida real. Porque también me parece una historia inspiradora la de esta persona. Porque a pesar de que no tuvo guía, no tuvo amor, regresó a su verdad, regresó a su ser, dejándose llevar por pura intuición. Y sé que puede servir de inspiración a muchos y a mí me sirve de inspiración, y yo afortunadamente no crecí en un hogar así. Y por lo mismo me hubiera encantado estar ahí para todos ustedes, dándoles todo el amor que les faltó. Pero también sé y tengo la certeza que hayas pasado por lo que hayas pasado, tu verdad ahí sigue intacta. Lo que eres realmente ahí sigue intacto. Y no tienes que pasar décadas como Noah en la historia para llegar a esa verdad. Como les digo, en esta historia no hubo ninguna guía, simplemente es mera intuición, y ese es un camino, ese es seguir esa intuición, esa
fuerza, esa presencia que parece que nos sigue a lo largo de toda nuestra vida. Y puedes dar con tus respuestas, puedes dar con tu verdad, pero ese tiende a ser un camino un poco más largo, porque no tienes claridad siquiera de lo que estás buscando, si vas a encontrar alguna respuesta, siquiera nada. Esta historia también lo escribí por eso, para recordarles que no necesariamente se tienen que ir por el camino largo. En un instante puedes volver a tu verdad si tú quieres. Solo es cuestión de que se vuelvan conscientes de que pueden soltar todo aquello que construyeron para protegerse y enfrentarse a la vida, no enfrentarse a su hogar. Todas esas máscaras, capas, caparazones, armaduras, soltarlas, tomar la decisión como Noah de soltarlas cada vez que aparezcan esos patrones, soltarlos, porque tenemos la certeza de que esa no es nuestra verdad. Nuestra verdad es esa fuerza que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, lo que nos tiene aquí vivos. Esa fuerza y nuestro ser es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Cuando estamos totalmente fuera de nuestra mente, ahí es cuando se revela nuestro ser y sentimos una paz y una tranquilidad y una estabilidad. Esa es nuestra naturaleza, esa es tu verdad, no todas tus experiencias, no toda tu historia, no todo lo que te dijeron tus padres, tu familia, tus hermanos, lo que sea. Por más que en esta sociedad nos encante definirnos y estarnos etiquetando y encajonando en una historia, no somos eso. Y yo solo te lo quiero recordar con esta historia. Quiero encender eso en tu corazón que aparentemente te apagó tu entorno. Digo aparentemente porque no se puede apagar. Tu verdad, tu esencia, tu chispa no se puede apagar. Solo está en el olvido. Nos olvidamos de eso y nos identificamos con las máscaras, con la armadura, con el caparazón, con la cosa en la que nos convertimos, porque creímos que eso es lo que debíamos de hacer. Nos identificamos con esa versión y nos olvidamos por completo de nuestro ser, de esa fuerza inmensa que siempre ha estado. ¿A poco no lo has percibido? ¿A poco no has percibido ese espacio en tu interior que se siente como si algo te estuviera cuidando constantemente? Eso eres tú, con eso es con lo que quiero que conectes. No es algo persiguiéndote, eres tú, esa es tu verdad. Todo el resto, todo el caos en tu interior es la mente. Por eso mi tanta insistencia en este canal de decirles: no eres la mente, no eres la mente, no eres la mente. Recuerda que no eres la mente, recuérdalo, recuérdalo, recuérdalo. Porque eso sí sé en carne propia cómo nos puede afectar la mente y las identidades que construimos y nos hacen olvidarnos de lo que realmente es. La verdad tiene que ser constante, no puede cambiar. Las identidades en nuestra mente cambian constantemente, pero hay algo más allá que percibe todos esos cambios. Esa es la presencia inmensa. Esa es tu verdad, eso ha estado constante a lo largo de toda tu vida. Eso no cambia, está intacto, no ha sido afectado por nada que ha sucedido en tu vida. Otra cosa que también me gustaría recordarles o que tengan presente es que las personas que causaban todo el caos dentro de sus hogares, alguien también apagó su luz, algo también les
les sucedió a ellos para que se desconectaran de su ser, de su verdad y se convirtieran en esas personas agresivas, violentas o lo que sea el caso. Y no estoy justificando, está de la chingada que sean así. Cualquier persona se puede volver consciente y romper con ciclos, ¿no? Como mi mamá, por ejemplo. Mi mamá fue alguien que fue criada por una persona bastante estricta, por decirlo de una manera bonita. Mi mamá decía que mi abuela era de la Santa Inquisición. Así es que ya se imaginarán cómo fue criada mi mamá. Sin embargo, mi mamá por alguna razón se volvió muy consciente de lo que no quería en su vida. Así como Noah, que se estaba volviendo consciente que se estaba convirtiendo en alguien que no quería ser. Igual mi mamá se volvió consciente de lo que no quería en su vida, de los ciclos que quería parar. Y conmigo fue una persona, sí, muy estricta en cuanto a mis valores, a la persona que yo era, pues no en cuanto a que tienes que limpiar, ir a la escuela y todas esas cosas como de la sociedad, no. Pero en cuanto a la persona que yo me iba a convertir, ahí sí era estricta. Por ejemplo, si veía que trataba mal a alguien o si me portaba grosera o si veía que era como envidiosa, vengativa o cosas así, esas son las cosas que frenaba, que era estricta en eso, así como no quiero que te conviertas en una mala persona, ¿no? Pero lo hizo con mucho amor, con mucho amor. Cada regaño tenía una explicación, cada nalgada también, porque me daban nalgadas, tenía una explicación. Nada era porque yo dije. Entonces, si ella, que fue criada en un hogar tan hostil, pudo volver a encender o nunca desconectarse de su ser, es porque esa es nuestra verdad. Igual que la historia de Noah, ¿no? Que Noah no es el verdadero nombre de esa historia, ¿verdad? Pero quiero mantener su privacidad. Pero igual que Noah, intuía que hay algo más allá. Hay algo más allá de esto que estoy viviendo, del caos, de los gritos, de todo este desorden. Mi vida puede ser mejor. Ahora no estoy diciendo que tengan que estar reparando la vida de los demás, ni justificándolos, ni nada de esto. Solo se los digo para que entendamos los procesos de cada quien, la vida de cada quien. Habrá personas que de plano no van a querer cambiar porque están totalmente identificados con esa identidad que construyeron. Y está bien, es su libertad. Mas sin embargo no nos tenemos que ver afectados o teñidos por todas las acciones de esa persona, o no tenemos que replicar sus acciones. Podemos empatizar con las personas que se vuelven así porque podemos estar seguros que también la han pasado mal. De nuevo, no es una justificación, pero de todas formas, ya estando consciente de todo esto, puedes ver que esas personas no están viviendo en su verdad. Como un perrito agresivo. No quiero comparar a ningún humano con un perrito, ¿no? Aunque yo no le veo lo malo, ¿verdad? Pero como los perritos agresivos, sabemos que no es su verdad. Sabemos que son agresivos porque les ha ido mal en la calle, porque los han maltratado, X, Y, Z, ¿no? Pero alguien que sabe que así realmente no son los perros, poco a poquito, con amorcito, con cariñitos, con premiecitos, teniendo mucha paciencia, poco a poquito, el amor de alguien puede encender el corazón
persona, o en este caso del perrito, ¿no? Pero así se tienen que tener mucha paciencia, dar y dar y dar del amor hasta que la otra persona entienda, recuerde que sí existe el amor, que hay algo más allá del dolor. Y con esa intención también les escribí esta historia, la intención de que recuerden ese amor que llevan dentro. Solo es cuestión de bajar la guardia. Que por cierto también les quería aclarar que esta historia la escribí en colaboración con ChatGPT, que en realidad solo sirvió como mi editor, por así decirlo, porque es basada en una historia real, ¿no? Realmente yo escribía y luego decía, está bien la ortografía, la redacción, puede fluir mejor de otra manera, y ChatGPT me proponía cosas y a veces sí le hacía caso, a veces no, solo se los quería aclarar. Pero bueno, creo que ya es todo por este video. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido de algo, espero que te haya podido recordar a tu ser, y si no, espero que te haya podido hacer compañía, al menos. Te quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.